Mis hermanos, Dios les bendiga. Muy buenos días a todos ustedes y gracias nuevamente porque tenemos esta oportunidad y este privilegio que Dios nos concede de estar en comunión unos con otros. Nos damos cuenta a raíz de esta cuarentena, la grande necesidad que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, como parte de la misma comunidad, de congregarnos, de estar unidos, de estar en comunión, de convivir unos con otros. Pero gracias al Señor que podemos tener comunión con Él donde quiera que nos encontremos, y de alguna manera a través de su Espíritu Santo también podemos tener comunión unos con otros. Gracias a Dios por las redes sociales, porque a través de ellas nos comunicamos, a través de ellas compartimos nuestras necesidades de oración, las circunstancias por las que podamos estar pasando, y de esta manera poder seguir orando unos por otros. Que por cierto, le invito para que si usted tiene alguna necesidad, con toda confianza, háganosla saber, y recuerde que los lunes a las 7:30, de 7:30 a 8:30 tenemos un tiempo de oración, y ahí estaremos orando por sus necesidades. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes una palabra basada en el Evangelio de Juan. Seguramente ha notado que en los últimos semanas hemos estado compartiendo pasajes que he seleccionado del Evangelio de Juan. Y el día de hoy vamos a hablar del capítulo número 4, del versículo 1 al 10. Bueno, vamos a hablar de algunos otros versículos de este capítulo, pero solamente vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Un pasaje que seguramente hemos escuchado en otras ocasiones, lo hemos escuchado predicar, lo hemos escuchado a través de la enseñanza, y que nos habla de un personaje. El personaje principal es una mujer conocida como la mujer samaritana. Y bueno, pues me gustaría que hiciéramos una breve oración, rogando al Señor que Él hable a nuestros corazones y nos bendiga a través de su palabra. Padre, ponemos esta palabra que vamos a meditar el día de hoy delante de ti. Tú la pones delante de nuestros ojos, de nuestro corazón, de nuestra voluntad, Señor. Permítenos, mi Dios, escuchar un mensaje fresco, un mensaje relevante para nuestras vidas y para nuestro tiempo, Señor. Que haya de alguna manera una conexión en este momento entre esta mujer, Señor, a quien la Biblia ni siquiera menciona su nombre, pero que conocemos como la mujer samaritana. Que haya esa conexión entre esta mujer y su encuentro con Jesús y nuestra vida, Señor, el día de hoy. Háblanos conforme a tu voluntad y conforme a la necesidad que tú ves en cada una de nuestras vidas. Te damos gracias por ello, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer. Le invito a que juntos leamos capítulo 4 de Juan, versículos del 1 al 10. Y dice así la palabra de Dios. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria.
Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Hasta aquí vamos a leer el pasaje, aunque como le dije hace un momento, vamos a tocar algunos otros versículos. Hermanos, cuando meditamos en este relato, en el relato de la mujer samaritana, no podemos más que ponernos a pensar en tantos aspectos de la vida de esta mujer que no conocemos. La Biblia omite muchos detalles, pero nosotros, tratando de entender mejor el pasaje y tratando de entender mejor este encuentro de esta mujer samaritana con Jesús, podemos hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, esta mujer era una persona a quien la gente de su ciudad natal veía con agrado, ¿o era alguien a quien trataban de esquivar? ¿Cómo habría sido la vida de esta mujer? ¿Cómo habría sido, por ejemplo, su niñez? ¿Sus padres serían amorosos? ¿Qué clase de hombre fue, por ejemplo, su primer esposo? Preguntas como estas podemos hacernos tratando de extraer del texto, de lo que la Biblia nos dice, un poquito más de entendimiento acerca de las palabras de la mujer, del diálogo que tiene con Jesús y de este encuentro que tiene con el Salvador. Son tantos los detalles que la Escritura omite acerca del contexto de esta mujer. Sin embargo, a través de este encuentro con Jesús, Juan nos comparte tres importantes verdades que Jesús resalta en cuanto a la fe verdadera. Y eso es lo que hoy quisiera compartir con ustedes. En el ejemplo de esta mujer, a diferencia quizá de otros encuentros que Jesús tuvo con otros personajes, podemos ver por lo menos tres cosas en lo que consiste la fe verdadera, de una manera experimental, no en la teoría, sino en la práctica de la vida diaria. Y la primera de ellas que quisiera compartir con ustedes es que la fe verdadera está por encima de las circunstancias. ¿Qué quiero decir con esto? Déjenme explicar un poquito acerca del pasaje. La Biblia nos dice que era cerca del mediodía. La palabra nos dice que era la hora sexta, cerca de las 12 del mediodía, cuando Jesús y sus discípulos, que viajaban de Judea, del sur de Judea hacia Galilea, que está hacia el norte, se detuvieron junto al pozo de Jacob, un lugar ubicado cerca de la ciudad samaritana conocida como Sicar. Como Jesús estaba cansado del camino, del viaje, dice la Escritura que Él se sentó junto al pozo mientras sus discípulos iban a la ciudad a comprar de comer. Obviamente entendemos que el pozo estaba fuera de la ciudad. Jesús se quedó ahí sentado, descansando,
a la orilla del pozo, quizá debajo de algún árbol que estaba ahí cercano, mientras que los discípulos fueron a la ciudad a comprar comida. Estando Jesús ahí solo, dice la Escritura que vino una mujer samaritana a sacar agua del pozo. Lo normal era que un suceso así pasara desapercibido. La mujer sacaría agua del pozo y regresaría a la ciudad sin ni siquiera hacer algún contacto visual con el cansado judío que estaba sentado allí cerca. Sin embargo, en esta ocasión, algo asombroso le sucedió a la mujer. El judío, o sea Jesús, le habló a ella, le dirigió la palabra. Todo lo que hizo Jesús fue algo muy sencillo. Él comenzó ese encuentro pidiéndole que le diera agua para beber. Pero esa simple petición, que nosotros el día de hoy la podemos ver muy normal, le sorprendió tanto a la mujer que ella le preguntó, en el versículo 9, podemos ver la pregunta que le hace la samaritana a Jesús y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. De esta manera dio comienzo una trascendental conversación entre Jesús y esta mujer. Lo que hace única esta historia es que esta mujer probablemente era, desde la perspectiva de mucha gente, sobre todo personas de aquel tiempo, del tiempo de Jesús, que esta mujer fuera la persona menos indicada a la que Jesús le podía hablar del Evangelio. Pero al mismo tiempo, es precisamente este hecho el que declara abiertamente que la fe no está condicionada por ninguna circunstancia en la que uno esté viviendo o en circunstancias en las que haya vivido en el pasado. Puesto que esta mujer por lo menos tenía 3 problemas o 3 circunstancias adversas que pudieran haber hecho que Jesús no tuviera este diálogo con ella. La primera de estas circunstancias adversas es que ella era una mujer samaritana. ¿Y qué tenían de especial o qué tenían de diferentes los samaritanos? Bueno, la mala voluntad que había entre judíos y samaritanos se remontaba a 700 años atrás. Ella dice: judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y esta, quizá no tanto rivalidad, sino esta indiferencia, este rechazo que pudiera haber entre judíos y samaritanos, se remontaba, piénselo usted, a 700 años antes, al tiempo de la cautividad de los israelitas en Babilonia. Sí, hermanos, aunque no lo creamos, hay odios que se remontan a tantos años que muchas personas ya ni siquiera se acuerdan de los motivos de ese odio. Nosotros hemos conocido familias que no se hablan entre sí, familias consanguíneas que forman 2 partidos y no se hablan entre sí. Y lo más triste de todo es que muchos de ellos, sobre todo las nuevas generaciones, cuando ya tienen muchos años en esta situación,
las nuevas generaciones ni siquiera saben. ¿Por qué no puedo hablar con mi tía? ¿Por qué no puedo visitar a mi primo? ¿Por qué no podemos como familia juntarnos en fechas importantes como cumpleaños o como Navidad? No lo saben. Simplemente saben que aunque son familia, se consideran enemigos. Y qué tristeza, hermanos, que sucedan estas cosas, pero suceden. Son una realidad. Muchos de los israelitas que se quedaron en Israel, o sea, en el reino del norte, se habían casado con personas de otras nacionalidades cuando vinieron los asirios a conquistar el reino del norte. Se casaron con ellos se mezclaron la raza, de manera que surgió de su relación surgió una nueva raza, una raza, vamos a decir, impura a los ojos de los judíos de raza pura, y a ellos se les empezó a denominar samaritanos. Cuando los judíos, o sea, los reinos del norte, los del reino del sur, los de Judá, regresaron también de su cautividad en Babilonia para reconstruir el templo, entonces ellos evitaron relacionarse con los del norte, los samaritanos, por ese motivo, porque eran mezclados, se habían mezclado. Entonces los samaritanos, como el templo estaba en Jerusalén y los samaritanos no podían trasladarse a Jerusalén para ir a adorar, entonces los samaritanos decidieron construir su propio templo sobre un monte que estaba en el norte, que era el monte Gerizim, el mismo monte que en el Antiguo Testamento se señala como el monte de la bendición, allá en Deuteronomio capítulo 27. En el versículo 20, la mujer hace alusión a esta situación. Dice el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte, dice la mujer, y vosotros, diciéndole a Jesús, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea que en realidad en ese tiempo había dos lugares de adoración, uno en el sur, que era Jerusalén, uno en el norte, que era en el monte Gerizim. La declaración del versículo 9 que hace la mujer de que judíos y samaritanos no se tratan entre sí, quiere decir, es tan extrema que quiere decir, entre otras cosas, que los judíos, o sea, los del sur, no estaban dispuestos ni siquiera a tocar o a utilizar los utensilios de los samaritanos. No podían tocar nada que perteneciera a ellos porque lo consideraban inmundo. Sin embargo, note usted que Jesús no solamente le pide de beber a la mujer, sino que le pide de beber del cántaro donde ella había sacado el agua hace unos instantes. Jesús ahí estaba rompiendo con una situación que para nosotros puede ser un poquito difícil de entender, pero por eso estoy hablando de un contexto. La segunda circunstancia adversa con la que podemos ver en este encuentro entre Jesús y la mujer samaritana es precisamente ese, que no solamente era samaritana, sino que era mujer. Nuevamente, esta circunstancia para nosotros puede no ser una circunstancia adversa, pero en el tiempo de Jesús, en la cultura oriental sobre todo, sí es una circunstancia adversa. El versículo 27, por ejemplo, si ustedes va conmigo al versículo 27, dice, en esto vinieron sus discípulos, fíjese lo que dice enseguida, y se maravillaron
de que hablaba con una mujer. ¿Por qué se maravillaron los judíos de que hablaba con una mujer? No se maravillaron por quién era esta mujer, cuál era su testimonio, porque muy probablemente no la conocían, no sabían quién era y no sabían su contexto de vida. Pero por lo que se maravillaron fue porque un judío, Jesús, estaba hablando con una mujer. Aparte de que era samaritana, era una mujer, era una persona del sexo opuesto. Porque en aquel tiempo, hermanos, y en el tiempo de hoy, en muchos lugares del Medio Oriente, era de mal gusto para los judíos hablar en público con una mujer. De hecho, el Talmud aconsejaba a los judíos no hablar en público con una mujer, ni siquiera con la esposa. Imagínense, podía ir la pareja, los esposos por la calle, y el varón, el esposo, no podía hablar con la mujer, no podía dirigirle la palabra, porque era mal visto por la sociedad, con la esposa. Había incluso una oración que los judíos repetían día con día, y una de las cosas por lo que le daban gracias a Dios era por no haber nacido mujeres. La oración decía, en pocas palabras, decía: bendito seas, oh Señor, porque no me hiciste mujer. Así es que este era un segundo obstáculo en este encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Y un tercer obstáculo que podemos ver, o una tercera circunstancia adversa, es que esta mujer no solamente era mujer, no solamente era samaritana, sino que también había tenido un pasado difícil. O, si lo podemos decir de esta manera, conociendo ya el contexto, porque lo hemos leído en varias ocasiones, tenía un pasado indecoroso. Definitivamente Jesús conocía los dolorosos secretos del pasado de esta mujer samaritana. Ella se había casado 5 veces, le da a entender Jesús, y en el momento presente, cuando tiene este encuentro con Jesús, estaba viviendo con un hombre que no era su esposo. El versículo 18, así le dice Jesús a ella: porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Así es que pensemos un poquito ahora en esta tercera circunstancia. Imagínese la vida de esta mujer. Definitivamente no creo que haya sido una mujer feliz. Imagínese los conflictos que pudiera haber habido en el corazón de esta mujer. Imagínese los rechazos de la sociedad. El día de hoy es muy común que una persona, varón o mujer, se case, se divorcie y se vuelva a casar, se divorcie y se vuelva a casar, en los programas de televisión, en las noticias, sobre todo de los artistas. Esto es muy visto y muy aceptado. Pero en aquellos tiempos era definitivamente algo que no era aceptado, era rechazado. Y esta mujer definitivamente era rechazada por la por la sociedad. Imagínense, algunos comentaristas dicen que este es el motivo por el cual la mujer acudía a esta hora a sacar agua del pozo. Eran las 12 del mediodía, era la peor hora del día, era la hora de más calor y de más fuerte los rayos solares. Sin embargo, también era la hora
en el que el pozo de Jacob, del pozo donde fue la mujer, estaba totalmente solo. No había otras personas. Esta mujer no quería ser objeto de las miradas de los demás, no quería ser objeto del cuchicheo, ¿verdad? De la murmuración de los que estuvieran ahí cerca. Por eso esta mujer, en lugar de ir temprano por la mañana a sacar el agua, prefería ir a las 12 del mediodía cuando no hubiera nadie. Esta mujer, hermanos, era incluso rechazada quizá hasta por su propia familia, porque para la familia era una vergüenza que su hija, hablando de los padres, hubiera estado casada con 5 varones, 5 hombres, y que actualmente estuviera viviendo con un hombre con el que ni siquiera se había casado, estaba viviendo en unión libre con él. Imagínese el sentir de esta mujer, imagínese el rechazo, la inseguridad, la vergüenza que ella pudiera sentir y sobre todo el dolor que ella debió haber experimentado a través de las relaciones que había tenido y en las cuales había fracasado. Si una persona con una relación muchas veces que fracasa, se siente mal, desconfiada, rechazada, imagínese 5 relaciones donde esta mujer había fracasado. Esto había llevado a esta mujer al punto de que seguramente había perdido la fe en el matrimonio. Y quizá esto era el motivo por el cual no estaba casada actualmente con su pareja. Estaba viviendo en unión libre. Y por lo mismo, ningún hombre estaría dispuesto a honrarla dándole su apellido. Si un divorcio, hermanos, como ya les dije hace un momento, deja cicatrices emocionales para toda la vida, y no solamente en la mujer, sino también en el varón, imagínese las cicatrices que esta mujer debió haber llevado consigo después de 5 fracasos matrimoniales. Ahora preguntémonos, ¿podría haber encontrado Jesús un candidato más indigno para compartir la fe? Y digo indigno porque yo sé que todavía hay muchas personas que consideran que hay gente, hay muchos cristianos que todavía consideran que hay gente que no es digna del amor de Dios, que no es digna de conocer el Evangelio, que no es digna de que sus pecados sean perdonados. Y muy probablemente en ese tiempo también había personas así. Gracias a Dios, hermanos, que la fe no encuentra condiciones. La fe no está condicionada por las circunstancias que rodean la vida. Ni la vida de esta mujer, ni mi vida, ni su vida que me está escuchando en este momento. Nuestras circunstancias no importan para Dios. Todos somos objeto del amor de Dios y el Evangelio está dispuesto para todo aquel que quiera recibirlo. Los brazos de Dios están abiertos para recibir a cada persona, varón o mujer, joven o niño o adulto o anciano que se acerque a Él con un corazón sincero, con un corazón humillado. A los ojos de Dios, hermanos, no importa la raza, ni la nacionalidad, ni el género, y en este caso, aunque nosotros solamente reconocemos 2 géneros,
hombre y mujer. La gracia de Dios es tan abundante que no importa si hablamos de algún otro género, de los que tanto se proclaman el día de hoy, la gracia de Dios también está dispuesta para ese género. Si tú me estás escuchando, si tú que me estás escuchando, tienes ese concepto, esa filosofía de los diversos géneros, más allá de varón y mujer, déjame decirte que también para ti o también para la persona que tú conoces, la gracia de Dios está disponible. Dios no te rechaza. Dios quiere tener un encuentro contigo. Dios quiere abrirte sus brazos, quiere abrazarte junto a su pecho y quiere redimir tu vida, quiere liberar tu vida de todo concepto, de toda filosofía equivocada, conforme a sus valores, conforme a sus preceptos que nos deja escritos en su palabra. No hay pasado que tú pudieras haber vivido. No hay nada en tu vida pasada que pueda ser un impedimento para que te acerques a Dios. Nada que hayas podido haber hecho, por más aberrante, por más sucio que tú te sientas o sucia que tú te sientas, que puedan constituir alguna barrera para que te puedas acercar a Dios. Él ya se ha acercado a ti a través de su Hijo Jesucristo. Y Él quiere que tú des ese paso para acercarte a Él. Recuerda esto, nada ni nadie puede impedirte que te acerques a Dios, porque la fe está por encima de cualquier circunstancia. La segunda cosa que quiero compartir con ustedes en cuanto a la fe en este pasaje, en este ejemplo, es que la fe y el comportamiento van de la mano. Esto tiene relación con lo que acabo de decir. No se trata de que yo me acerque a Dios buscando su amor, buscando su perdón, buscando su misericordia, buscando su bendición y siga viviendo como he vivido siempre. No, la fe tiene que ir de la mano de un comportamiento transformado por esa fe salvadora. Jesús le estaba hablando a esta mujer acerca del agua viva, un agua que él dice salta para vida eterna. La mujer estaba interesada en la conversación, empezó a interesarse en la conversación, porque Jesús le dijo, el agua que tú me das de beber me quitará la sed provisionalmente, temporalmente, al rato yo volveré a tener sed. Pero si tú bebieres del agua que yo te estoy ofreciendo, tu vida no volverá a tener sed jamás. Obviamente no estaba hablando de una sed física. No se limitaba a una sed física, sino a una sed integral, cuya agua que Jesús le estaba ofreciendo a la mujer saciaría la sed del corazón de ella, así como puede saciar la sed de tu corazón. ¿Qué es lo que está causándote a ti sed en este momento? Sed emocional, sed moral. ¿Qué es lo que hay en tu vida? La mujer, les digo, empezó a interesarse, le pareció interesante la plática de este judío, la conversación, y de repente
Note usted que en un momento culminante, en un momento crítico, Jesús interrumpe la conversación y le pide que vaya y traiga a su marido. La mujer estaba muy interesada. Quizá era el momento, para cualquiera de nosotros hubiera sido el momento, si me permite decirlo de esa manera, de lanzar la red para rescatarla del pecado, de la oscuridad. Pero para Jesús no. Jesús interrumpió su plática, su conversación, o como le llamaríamos el día de hoy, interrumpió su evangelismo que estaba haciendo con esta mujer. Y de buenas a primera le dice que vaya y traiga a su marido. Fíjese el versículo 16. Jesús le dijo, cuando la mujer le dice, dame esa agua, Señor, dame esa agua, versículo 15, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ahí la mujer estaba pidiéndole esa agua, era el momento. Pero Jesús le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto lo has dicho con verdad. ¿Por qué interrumpió Jesús la conversación cuando la mujer estaba expresando su necesidad? Cuando Jesús estaba a punto de ganar a esta mujer para su reino. Le voy a decir por qué, y preste mucha atención. Porque para Jesús, más importante que una simple decisión, para Él es más importante asegurarse de que esa decisión sea basada en una entrega total de la vida. Y no solamente en algo parcial, en algo superficial, en una decisión del momento, en una decisión emocional. Mientras esta mujer no reexaminara su vida y no reorientara su vida personal, entonces la fe de ella sería un fraude para Dios, a los ojos de Dios. Y como dije hace un momento, aunque la fe no tiene relación con las circunstancias del pasado, ni del pasado de la samaritana, ni de mi pasado, ni de su pasado, es de crucial importancia que relacionemos la fe con nuestra nueva manera de vivir, con la nueva forma de vivir que Dios desea de parte nuestra, y que estemos dispuestos a llevarle a Él a sus pies, de depositar a sus pies, de entregarle a Él toda nuestra vida, la totalidad de nuestra vida. Hace tiempo había un grupo de soldados que peleaban en un ejército que se llamaban a sí mismo como grupo cristiano. Era el grupo cristiano de soldados. Ellos así se denominaban. Cuando estos soldados eran bautizados, fíjese bien, cuando estos soldados eran bautizados, ellos dejaban fuera una mano, la mano derecha, fuera del agua, de modo que esa mano, por decirlo de alguna manera, no era bautizada. Y ellos podían hacer, o al menos ellos pensaban, que podían hacer en la batalla lo que les diera la gana con su mano derecha, y se justificaban diciendo, esta mano no fue bautizada, porque no había sido sumergida en el agua, por lo tanto podían hacer con ella lo que quisieran.
Déjeme decirle que nos puede parecer curioso, chistoso, no sé, irrisible esta anécdota, pero ¿cuántos de nosotros cuando venimos al Señor y Él nos pide la entrega de nuestra vida, hay áreas de nuestra vida que no le entregamos? No por ignorancia, sino porque no queremos entregárselas. Porque son áreas de nuestra vida en las cuales queremos seguir viviendo. Puede ser el carácter, puede ser nuestro mal hablar, puede ser algún vicio, puede ser una práctica de infidelidad, puede ser alguna vida que estemos viviendo de adulterio, de deshonestidad, no sé, algún área. Y muchas veces, aun cuando seamos bautizados y aun cuando todo nuestro cuerpo se ha sumergido en el agua, espiritualmente seguimos dejando esa mano fuera o esa área de nuestra vida fuera del agua, intencionalmente. Porque nuestro deseo, nuestro pensamiento es seguir viviendo de la misma manera. Sí, estamos en el templo, asistimos a una congregación, cumplimos con los requisitos, con los deberes que pueda haber en esa iglesia en la que usted se congrega, pero vivimos una doble vida. Aquí somos unos en el templo, en la casa de Dios, y en nuestra familia somos otros, en el trabajo somos otros, en la sociedad somos otros. Hay quien incluso ha dicho que muchos cristianos, cuando se bautizan, se sacan su cartera, no para que no se moje, sino para que no sea bautizada. ¿Por qué? Porque ellos no piensan entregarle al Señor sus bienes materiales. No están dispuestos. Cuando Jesús le dijo a esta mujer que llamara a su marido, fue la manera de decirle que ella tenía que renunciar a su vida pasada. Fue la manera de decirle que ella tenía que entregarle a Jesús toda su vida, que si quería que Jesús le diera esa agua viva, ella tenía que entregarle toda su vida, aún sus fracasos matrimoniales, y comprometerse a vivir una vida diferente, a poner lo que estuviera de su parte para vivir una vida distinta a partir de ese momento. Y es que la fe verdadera, hermanos, tiene que estar relacionada con la obediencia. No es solamente decir yo creo. Eso no es suficiente. Nuestra fe tiene que ser demostrada. Mateo capítulo 7, versículo 21, ahí Jesús nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Quizá usted, el día del juicio final, muchos nos sorprenderemos de personas que vimos, que convivimos con ellos en algún templo, en alguna congregación, que veíamos que eran personas muy entregadas, muy espirituales, por lo menos de manera externa, visible ante los ojos de los demás, y que Dios ese día los va a rechazar. Porque no es suficiente, dijo Jesús,
con decirle Señor, Señor. No es suficiente con cantarle cada vez que nos reunimos, no es suficiente con levantar nuestras manos, no es suficiente con cerrar nuestros ojos, no es suficiente con doblar nuestras rodillas, no es suficiente con derramar nuestras lágrimas. Dios desea una vida de obediencia. Eso es lo que impacta el corazón de Dios. La carta que escribe el apóstol Santiago, también en el capítulo número 2, versículo 17, nos dice muy claramente, dice la palabra, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Analice su fe. A lo mejor ha estado viviendo una fe muerta. Si no está viviendo conforme a la voluntad de Dios, si no le ha entregado la totalidad de su vida, y de manera intencional me refiero. Puede ser que haya áreas que no hemos entregado al Señor, pero no lo hacemos por ignorancia, lo hacemos porque no habíamos quizá relacionado que esa área no se la habíamos entregado al Señor. Pero cuando sucede esto, el Espíritu Santo se encarga de redarguirnos y de llamarnos la atención acerca de esa área que no hemos entregado. Pero la fe, hermanos, que no está relacionada con un estilo de vida que uno vive diariamente, no puede ser una fe verdadera. Simple y llanamente. Usted puede esforzarse en vivir una fe en todos o en muchos aspectos de su vida. Pero si hay áreas que no permite que la fe obre, entonces esa no puede ser una fe verdadera. Acuérdese que con Jesús es todo o nada. Y Él lo dice muy claramente, el que no es conmigo, totalmente, firmemente, con toda su vida, el que no es conmigo es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y la tercera situación que le quiero hablar acerca de la fe verdadera en este pasaje es que la fe se expresa en una verdadera adoración. Cuando la mujer fue confrontada con la realidad de su pecado por Jesús y con su necesidad, ella, como muchos de nosotros pudiéramos reaccionar, trató de desviar la conversación. Fíjese lo que dice el versículo 19 y 20. Cuando Jesús lo confronta a la mujer con el hecho de que ha tenido 5 maridos y que con el hombre que ahora vive no es su marido, la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y luego saca otro tema, dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. No tenía nada que ver lo que Jesús le acababa de decir con respecto a su vida sentimental, a los 5 maridos que había tenido y a la condición en la que vivía en ese momento la mujer, con las palabras que la mujer estaba expresando en este momento. Ella trata de desviar, se vio sorprendida y trató de desviar la conversación. Si me permite la comparación, cuando usted entra a una habitación, sobre todo cuando usted va a la cocina de noche, a la cocina de su casa de noche, muy probablemente cuando usted enciende la luz,
usted ve que hay cucarachos que corren a esconderse. En el momento en que enciende la luz y que ellos se dan cuenta de la luz, se sienten sorprendidos y huyen a esconderse, huyen a la oscuridad, a los rincones. Y a veces así actuamos nosotros. Cuando la luz del Evangelio, la luz de la confrontación, la luz de la verdad nos alumbra y no estamos dispuestos a enfrentarnos a esa luz o a dejarnos alumbrar por esa luz o confrontar por esa luz, tratamos de huir. Eso es lo que trató de hacer esta mujer. Pero note que Jesús aprovechó la pregunta de ella para continuar llevándola en el camino de la verdadera fe. Versículo 21 en adelante dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero ni una cosa ni otra es importante, porque en el versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En otras palabras, hermanos, lo que Jesús está diciendo es que una adoración verdadera no puede ser sino fruto de una fe verdadera. No de una fe de apariencias, no de una fe fingida como la semana pasada hablábamos de Timoteo. No, la fe verdadera o la adoración verdadera no es cuestión de un lugar, le dice Jesús. Tanto Jerusalén como el monte Gerizim, tanto el lugar donde adoraban los judíos como el lugar donde adoraban los samaritanos, pronto, dice Jesús, pronto serán irrelevantes. Aún usted puede visitar la catedral más grande, más majestuosa, más bella, más arquitectónicamente hermosa que haya sido construida. Usted puede visitar el templo más suntuoso, más lujoso que usted conozca, pero ninguno de esos edificios tiene nada que añadir a la adoración verdadera. Usted puede adorar en lugares, como en algunos lugares muy humildes, la iglesia se reúne bajo un techo de paja. Y en ocasiones sus asientos son un par de blocks con una madera atravesada. Y ese lugar no es importante. Lo importante es la actitud de nuestro corazón al adorar a Dios. Porque la adoración verdadera, la adoración en espíritu y verdad, solo puede tener lugar en un corazón lleno de fe verdadera en Jesucristo y en una vida totalmente entregada a Jesús. No solo como Salvador, sino también como Señor. Porque muchos de nosotros conocemos a Jesús, pero solamente como Salvador. No solamente como el que me bendice, solamente como el que me perdona, solamente como el que me provee, solamente como el que me protege, el que me sana, el que me da vida, me promete vida eterna. Pero no conocemos a Jesús como Señor, como el que demanda obediencia, como el que demanda responsabilidades, así como tenemos privilegios.
Por eso en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice así, dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, le habla a usted, me habla a mí Pablo, o el Espíritu a través del apóstol Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, dice Pablo ahí, en sacrificio vivo. Presentar nuestros cuerpos está hablando de un acto de adoración, es presentar nuestra vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El sacrificio era el centro de la adoración de los judíos y debe ser el centro también de nuestra adoración el día de hoy. Entregar, presentar nuestra vida a Dios como un sacrificio, una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Y si usted recuerda, una ofrenda verdadera tenía que ser consumida totalmente. Así nuestra vida tiene que ser entregada en su totalidad para que sea una ofrenda agradable a nuestro Dios. No os conforméis, dice el versículo 2, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el culto verdadero, que procede de una fe verdadera que Dios anhela de nuestras vidas. Al final, hermanos, déjeme decirle que no se trata solo de la mujer pecadora del pasaje. Si lo meditamos bien, se trata de usted y de mí. Somos usted y yo, los que estamos junto al pozo con Jesús a través de esta palabra. Somos usted y yo los que somos confrontados por Jesús con nuestro pasado pecaminoso, con nuestro estilo de vida actual, si no es lo que a Dios le agrada. Él nos confronta, Él me confronta a mí, lo confronta a usted, como lo hizo con esta mujer. Quizá no tenemos 5 maridos o 5 mujeres, no hemos tenido 5 esposas, pero el punto es que también, como esta mujer tenía un pasado o un estilo de vida desagradable a los ojos de Dios, quizá usted y quizá yo también lo estemos teniendo y lo estemos viviendo. Pero déjeme decirle que también es a usted y a mí a quienes en este momento Jesús nos ofrece el agua de vida. Y nos la ofrece con la única condición de que profesemos una fe verdadera. Una fe que no toma en cuenta nuestras circunstancias, ni presentes ni pasadas. Pero también una fe que se compromete a ir de la mano con la obediencia, con una vida transformada. Y como consecuencia de estas dos, una fe que se compromete a expresarse a través de una vida de adoración verdadera. Porque la adoración a Dios no se limita a cantarle. La adoración a Dios de una manera amplia se refiere a toda nuestra manera de vivir. En todo lugar, en toda circunstancia, en toda situación, donde quiera que nos encontremos. Eso es lo que Dios quiere.
Eso es lo que Dios nos llama en este día. A lo mejor usted es un creyente, pero no importa que seamos creyentes y lo hayamos sido por muchos años. Quizá haya un área de su vida que el Señor le está reclamando. Él pagó. El apóstol Pedro dice que hemos sido comprados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre del Cordero. Y cuando usted paga por algo, usted exige aquello por lo que ha pagado. Y Él pagó por la totalidad de nuestra vida. Por lo tanto, Él merece que a cambio del pago que Él ha hecho por nosotros, le entreguemos la totalidad de lo que Él ha comprado. Medite por un momento en esto. Arriésguese, sea valiente y sea sincero en analizar su vida, en mirar introspectivamente su vida, su corazón, y deje que el Espíritu Santo empiece a ministrarle y empiece a mostrarle esas áreas de su vida que usted y yo no hemos entregado al Señor. Si queremos profesar una verdadera fe. Ahí donde usted está, incline su rostro y permita que el Espíritu empiece a ministrarle. Empiece a revelarle lo que de su vida no le agrada al Señor. Y oremos juntos. No haga una decisión emocional. Haga una decisión pensada, bien razonada, bien dispuesta, voluntaria, sabiendo los pro y los contra, poniendo delante de sus ojos el costo que tiene la fe verdadera, el valor. Y si usted está dispuesto a pagar ese precio, ese costo de entregarle al Señor su vida toda, entonces hagámoslo juntos a través de una oración. No sea que, como dijo Jesús, empecemos a edificar y a mitad de la edificación nos demos cuenta que no tuvimos lo necesario para terminarla y seamos la vergüenza de los que nos rodean. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos has hablado a través de este encuentro que una mujer tuvo contigo en una ocasión. Hoy, Señor, hemos tenido un encuentro con este mismo Jesús. El Jesús, quizá no el Jesús encarnado, pero sí el Jesús que vive y reina para siempre. El Jesús que conoce mi corazón y tu corazón, que conoce lo más íntimo de mis pensamientos y conoce lo más íntimo de tus pensamientos, que conoce mi vida dentro y fuera de las paredes de un templo y dentro y fuera de una comunidad cristiana, que conoce mi vida cuando estoy a solas y cuando estoy en público. Y lo mismo hace contigo. Pero ese Jesús que aún así está dispuesto a ofrecerte el agua de vida.
si tú deseas responder a sus demandas. Señor, te entregamos esa área de nuestra vida que tú conoces y que intencionalmente no te habíamos entregado. Hoy lo hacemos, Señor, y te damos gracias, Señor, gracias por tu misericordia, por tu paciencia que has tenido con nosotros, que aunque quizá ha pasado muchos años, nos has mantenido en el camino a pesar de que nuestra entrega no había sido completa. Hoy, Señor, hoy te entregamos esa área de nuestra vida para que nuestra entrega sea total. Hoy presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a tus ojos, Señor. Recíbelo y transforma lo que tú quieras transformar de nuestra vida. Aquí está nuestra vida, Señor, como barro, moldeable por tus benditas manos, para que hagas de mí el varón o la mujer que tú quieres que yo sea. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a cuya imagen tú deseas transformarnos. Amén, Señor. Hermanos, espero que esta palabra nos pueda ayudar a seguir reflexionando. El video quedará ahí grabado. Si usted quisiera volver a escucharlo, vuelva a hacerlo. Si el Espíritu le mueve a escucharlo nuevamente, vuelva a hacerlo. Y sobre todo, compártalo. Es su oportunidad para que esta palabra llegue a más personas. Compártalo con amigos, compártalo con familiares, compártalo con vecinos. Y deje que la palabra de Dios y el Espíritu Santo obren también en sus corazones. Oremos, hermanos, para pedirle al Señor su bendición que tanta falta nos hace, sobre todo en estos tiempos. Padre, Señor, extiende tus manos en esta hora y bendice a todo tu pueblo, donde quiera que se encuentre, Señor. Para ti no hay obstáculos geográficos, para ti, Señor, no hay obstáculos de distancia, para ti no hay, Señor, nada que impida que tu presencia esté donde nosotros estemos. Tú estás cercano a cada uno de nosotros. Tú no tienes temor, Señor, de contagio, porque tú estás más allá de todo ello. Así es que tu presencia está ahí, Señor, donde yo estoy, donde tú estás. Yo te pido que en este momento bendigas a cada hijo de tu pueblo, a cada familia, y que tu presencia nos siga guardando, nos siga bendiciendo, nos siga protegiendo, nos siga proveyendo, y que podamos estar conscientes día con día de tu presencia. Que tu bendición sea sobre toda tu iglesia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Sigamos adelante, no dejemos de luchar y la meta está cercana. No quitemos nuestra mirada de Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias, hermanos. Hasta luego.